Esto es DW Noticias desde Berlín. Irán lanza una batería de misiles contra territorio israelí que desatan las alarmas y activan los sistemas de defensa antiaérea de la llamada cúpula de hierro. Los bombardeos iraníes son la respuesta de Teherán al ataque a gran escala del ejército israelí lanzado contra distintos objetivos del programa nuclear de Irán la noche anterior. Líderes internacionales llaman a una desescalada del conflicto ante la amenaza de una guerra más en Medio Oriente. Estos son nuestros titulares. Los cielos de Tel Aviv y Jerusalén se llenan de detonaciones mientras el gobierno pide a los ciudadanos que busquen refugio. Al menos uno de los misiles impactó en Tel Aviv, dejando varios heridos, según reportes locales. Además, los iraníes exigen represalias contra Israel luego de la ola de ataques israelíes el viernes que apuntaron a la principal planta de enriquecimiento de uranio de Irán. Los bombardeos mataron a decenas de personas, incluyendo a mandos militares y a científicos. Y los investigadores del accidente del vuelo 171 de Air India afirman haber encontrado una de las cajas negras del avión accidentado este jueves, poco después del despegue en Ahmedabad. Las autoridades continúan rebuscando entre los escombros del Boeing 787. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos con noticias de última hora. Decenas de misiles en 2 ataques fueron lanzados por Irán contra territorio israelí, según informan medios locales, citando a las fuerzas de defensa de Israel. Es la represalia por el ataque de la pasada madrugada contra la República Islámica. El Servicio de Bomberos de Israel informó que sus efectivos están movilizados para responder a varios incidentes graves provocados por los misiles. Servicios de rescate israelíes aseguran que al menos 7 personas resultaron heridas. Las imágenes muestran el cielo de Tel Aviv iluminado por los proyectiles, tanto iraníes como los lanzados por Israel desde su cúpula de hierro para interceptar los ataques con ayuda de Estados Unidos. El gobierno israelí afirmó que Irán cruzó líneas rojas, como lo dijo, al disparar misiles contra civiles. El ejecutivo iraní rechazó los llamados a la moderación después del ataque israelí. La periodista Maya Siminovich se encuentra en Tel Aviv dando seguimiento al desarrollo de estas noticias para nosotros. ¿Qué tal, Maya? Muy buenas noches para vos. ¿Qué detalles se conocen sobre el alcance de estos ataques y los daños que han provocado hasta el momento? Hola Javier, hemos salido de los refugios hace no mucho tiempo y las informaciones de antes de entrar al refugio a la que salimos ahora son diferentes. Al principio se pensaba que habían sido lanzados cientos de misiles, eso era la estimación aquí. Ahora parece que la realidad es que han sido menos de 100 y sin embargo han hecho mucho más daño o más daño que en las 2 ocasiones anteriores que Irán atacó directamente a Israel. Los detalles que se pueden dar son pocos todavía, primero porque todavía se están investigando, también por motivos de seguridad y de censura, pero ha habido heridos graves, un par de ellos, ha habido un impacto directo y también han caído pedazos de misiles interceptores o de misiles de Irán en el centro de Tel Aviv. Vaya, el país lleva ya más de 600 días en guerra, pero la de esta noche parece ser una situación diferente. ¿Qué nos puedes contar sobre lo que están implicando estos ataques para el ciudadano de a pie? Sí, en realidad es diferente porque es nuevo para todo el mundo. Los misiles anteriores que sabíamos que venían de Hamas o de Hezbollah, de Líbano, era algo más o menos conocido, sabíamos el tiempo de reacción. Ahora se reciben mensajes de teléfono, es una novedad que ha pasado desde que Irán ataca a Israel. Son mensajes que son realmente más confusos que las sirenas que suenan, y es claro que suena una sirena y que hay que salir corriendo. Este cambio ha hecho que las personas salgan corriendo a veces cuando no es necesario, porque lo que indica la sirena del teléfono es que se esté atento o se espere algo, porque cuando vienen los misiles de Irán, ahora hemos visto, demoran unos 12 minutos en llegar, con lo cual se sabe y se puede planificar la llegada al refugio. Está todavía en prueba este sistema de aviso. La gente va a los refugios que tiene o dentro de las casas, que son las casas más nuevas, de menos de 10 años tienen refugios dentro de casa, o hay refugios municipales donde van las personas del barrio. Hay también refugios en los edificios, las casas viejas, como donde yo vivo, a veces tienen refugios, la mía no tiene, por ejemplo, y tengo que ir a la de otro edificio. Y también lo que está pasando, el fenómeno que se ve por lo menos en este barrio, es que mucha gente se ha ido directamente a otras ciudades donde hay casas más nuevas, familiares, amigos, donde tienen
un refugio que puede aguantar estos misiles iraníes, que son, como vemos, muy diferentes y mucho más pesados y que hacen más daño. Maya Siminovich, con el reporte de lo que se vive en estos momentos en Tel Aviv. Maya, muchísimas gracias por tu reporte. Procede con precaución. Hasta la próxima. Gracias. La escalada de violencia entre Israel e Irán comenzó a tempranas horas de este viernes cuando Israel lanzó su mayor ataque contra Irán hasta la fecha, impactando objetivos militares y nucleares a lo largo y ancho del país. Los ataques acabaron con la vida de altos mandos militares y de científicos nucleares. Irán afirma que entre las víctimas también hubo civiles, incluyendo niños. La primera ola de bombardeos alcanzó Teherán de madrugada. La destrucción que dejó el ataque fue transmitida así por la televisión iraní. Por el momento no se ha podido comprobar la cifra de víctimas civiles reportada por Irán. Horas más tarde, la estratégica planta nuclear de Natanz fue alcanzada por misiles. Israel dice que su objetivo son los jefes militares, las fábricas de misiles y las instalaciones nucleares para evitar el desarrollo de una bomba atómica. Hace unos momentos Israel lanzó la Operación León Ascendente, una operación militar selectiva destinada a frenar la amenaza iraní contra la supervivencia de Israel, y continuará los días necesarios para eliminar esa amenaza. Atacamos el corazón del programa de armamento nuclear iraní. Apuntamos a la principal instalación de enriquecimiento en Natanz. Atacamos a los principales científicos nucleares que trabajan en la bomba iraní. Además de científicos, entre los muertos se encuentran figuras destacadas de las Fuerzas Armadas iraníes, incluso Hossein Salami, comandante de la poderosa Guardia Revolucionaria iraní. Imágenes de las fuerzas de defensa israelíes muestran ataques a lanzaderas de misiles tierra-aire en el oeste de Irán. También reportaron un ataque a un aeropuerto militar en el noroeste del país. Teherán no tardó en responder. La nación iraní y sus autoridades no permanecerán en silencio ante este acto criminal. La respuesta legítima y poderosa de la República Islámica de Irán hará que el enemigo se arrepienta de su estúpido acto. Israel asegura haber derribado más de 100 drones lanzados por Irán hacia su territorio. Las sirenas también sonaron en Jordania, que aseguró haber interceptado drones en su espacio aéreo y llamó a la población a resguardarse. Ante el riesgo de una guerra abierta, líderes mundiales han exigido una desescalada urgente a ambas partes. La doctora Marina Mirón es investigadora de estudios de guerra del King's College de Londres. Nos acompaña a esta hora desde la ciudad de Múnich. Muchas gracias por estar con nosotros, señora Mirón. Y quisiera comenzar preguntándole por la naturaleza y la escala de estos ataques. La última vez que Israel lanzó un ataque significativo a Irán fue en octubre de 2024. En ese entonces se hablaba de un ataque limitado. ¿Cómo pudo Israel llevar a cabo ahora una operación de este alcance en un país que ni siquiera es limítrofe? Buenas tardes, Javier. Pues lo que tenemos que entender es que el último ataque que llevó a cabo Israel ha dañado mucho los sistemas de defensa aérea que tiene Irán. Y son sistemas bastante antiguos, son sistemas soviéticos como S-300, por ejemplo. Y Israel tiene tecnología más avanzada y también armas de precisión y de alto alcance. Es decir, que ahora ve el momento oportuno de lanzar todo lo que tiene, porque ve a Irán en este momento bastante debilitado y siente el peligro de que Irán podría desarrollar un arma nuclear. Y ahora está aprovechando, digamos, la oportunidad de utilizar lo que tiene Israel
incluso, por ejemplo, sus servicios de inteligencia también están trabajando. Tiene aviones de caza, tiene drones y todo esto se puede lanzar desde el mismo territorio de Israel o también de otros sitios. Por ejemplo, había informes que los drones que se lanzaron han sido lanzados desde el territorio iraní, es decir, que a lo mejor existe una red establecida por los servicios de inteligencia israelí dentro del mismo país para lanzar ataques, para hacer sabotaje. Hablábamos de ese peligro. Israel afirma que la operación tiene el objetivo de eliminar lo que llama un riesgo existencial para el país. ¿En qué consiste en concreto este peligro y qué tantas posibilidades tiene el ejército israelí de limitar la capacidad militar de Irán? Bueno, si vemos la retórica de Ayatollah Khomeini, él quería acabar con la existencia de Israel. Entonces Israel se sienta bastante amenazado, se siente amenazado por el proxy iraní Hezbollah en Líbano, se siente amenazado por los Houthis de Yemen, que son también los proxies. Entonces ahora, después, como dije antes, después del último ataque, cuando alcanzó a debilitar a Irán y las capacidades iraníes, está viendo ahora una oportunidad de debilitar el país aún más para que no presente ningún tipo de riesgo para Israel, porque se supone que Irán está a punto de terminar el desarrollo de un arma nuclear, lo que podría cambiar la situación para Israel desde el punto de vista de Benjamín Netanyahu. Él dice que Irán está a punto de desarrollar este arma y entonces se teme que este arma se puede utilizar contra el territorio israelí, sobre todo por la guerra que sigue, la guerra contra Hamas. Entonces ahora es el momento de acabar y de prevenir a Irán que desarrolle esta bomba. Por eso vemos que los blancos han sido también personas que estaban involucrados en el desarrollo, o sea, se supone que estaban involucrados en el desarrollo, que no son militares, o sea, son civiles. Por eso, por un lado y por otro lado, por supuesto, tenemos que tener en cuenta que para Israel ahora, bajo la presión internacional, por lo que está pasando en Gaza, quiere distraer un poco y divertir la atención hacia Irán. Porque claro, ahora a lo mejor no ha sido el momento más oportuno desde el punto de vista de geopolítica, porque los Estados Unidos estaban hablando con Irán para llegar a un acuerdo. Y Israel lanza este ataque, entonces ya veremos a ver, porque habrá una respuesta iraní, por cierto, y claro, depende si los Estados Unidos van a apoyar a Israel en defenderse, porque Israel depende en términos militares a los Estados Unidos. Marina Mirón, muchísimas gracias por este análisis en momentos tan sensibles para Medio Oriente. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Enfoquémonos ahora en las reacciones internacionales y comenzamos en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump asegura haber dado a Irán un ultimátum de 60 días para llegar a un acuerdo nuclear previo a los ataques de Israel. Trump señala que Teherán ahora tendrá lo que llamó una segunda oportunidad. En su red social Truth Social, el presidente de Estados Unidos publicó que Irán tiene que cerrar un acuerdo, de lo contrario, los próximos ataques programados serán más brutales. Según varios medios estadounidenses, Trump fue informado por Israel antes de que se produjeran los ataques. Estados Unidos se ha distanciado del ataque israelí, afirmando que su ejército no participó. El periodista David Alandete se encuentra directamente en la sala de prensa de la Casa Blanca siguiendo el paso a las reacciones de Washington. ¿Qué tal, David? Un gusto saludarte. Ayer nos contabas que Estados Unidos daba por un hecho un ataque israelí. Hoy sabemos que este viernes 13 era la fecha clave para Benjamin Netanyahu. Pero ¿hasta qué punto todo esto fue coordinado con Washington? Coordinación inicial, ninguna. Según nos dijo el presidente Donald Trump este jueves, Estados Unidos fue informado, lo que no quiere decir que diera permiso a esa operación o se coordinara con Israel. Ahora bien, la última hora es que, según nos informan fuentes oficiales aquí en la Casa Blanca, en la respuesta de Irán, la defensa israelí en el sistema
balístico sí ha participado Estados Unidos. Es decir, ha habido una participación, según esas mismas fuentes, de Estados Unidos en la defensa de Israel ante el ataque de Irán, que no en el ataque inicial. Y la Casa Blanca quiere hacer muy clara esta distinción porque Trump, como tú muy bien has dicho, dio a Irán 60 días para negociar. Y siempre tuvo, nos decía el propio presidente el jueves, la esperanza de que Irán se sentara a negociar un acuerdo de desnuclearización como el que ya había sobre la mesa con Barack Obama. Pero no fue así y el día 61 es hoy, este viernes. Y en cuanto cayó la madrugada entera, cayeron los ataques de Israel. Lo que esto apunta, parece ser, es que hubo cierta coordinación y Trump no permitió a Israel que atacara antes de que venciera ese plazo de 60 días. Toda esta escalada ocurre justamente en la antesala de la que iba a ser la próxima ronda de negociaciones para un nuevo acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán, prevista para este domingo en Omán. ¿Dónde quedan estos esfuerzos ahora y qué nos dicen las acciones de Israel sobre la influencia de Washington en la región? Es curioso porque el propio presidente Trump decía este jueves que esperaba que esas negociaciones directas entre Estados Unidos e Irán se retomaran en Omán al final de la semana. Al final no va a ser así. Aquí en la Casa Blanca ya se da por sentado que esas conversaciones no van a llegar a ningún sitio. Es bastante llamativo que hubiera conversaciones, contactos directos, y por lo que sabemos aquí en la Casa Blanca, esto no sentó nada bien a Benjamin Netanyahu. Pero volviendo a aquel acuerdo de Barack Obama en 2015, ya Netanyahu intentó torpedear entonces cualquier acuerdo entre Estados Unidos y Teherán y lo ha vuelto a hacer ahora con este ataque a gran escala. De todos modos, el mensaje del presidente Trump en redes sociales, ahora mismo está aquí en la Casa Blanca reunido con su Consejo de Seguridad Nacional y tomando llamadas y haciendo una ronda de contactos, parece ser que ha llamado también a Netanyahu, es que realmente Estados Unidos se ofrece como mediador, que puede mediar todavía un final a este conflicto si Irán al final acepta completamente una desnuclearización. Un futuro incierto para el acuerdo nuclear entre Irán y Estados Unidos. Era el reporte de David Alandete desde Washington. David, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Reacciones, desde luego, también aquí en Alemania. El canciller Friedrich Merz reafirmó este viernes el derecho de Israel a defender su existencia y la seguridad de sus ciudadanos. Merz, que fue informado sobre el ataque por Benjamin Netanyahu hoy en la mañana, urgió en un comunicado a Irán y a Israel a evitar una nueva escalada. Su vocero expresó más tarde también la preocupación del gobierno alemán por el avanzado programa nuclear iraní. Por otro lado, el Gabinete de Seguridad acordó tomar medidas para garantizar la protección de ciudadanos alemanes en Israel y Medio Oriente. La crisis estalló en momentos en que el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, se encuentra de gira por varios países de Medio Oriente. Desde Egipto, el ministro llamó a la desescalada, pero reiteró el apoyo de Alemania a Israel. Irán está atacando a Israel en este momento con cientos de drones. Los informes reportan ya las primeras víctimas. Estos acontecimientos son extremadamente preocupantes. Condenamos categóricamente el ataque indiscriminado iraní contra territorio israelí. Instamos a todas las partes a abstenerse de tomar medidas que lleven a una escalada mayor y que pongan en peligro la seguridad de toda la región. Ampliamos el detalle de estas informaciones con nuestro corresponsal político Andrés Goldschmidt. ¿Qué tal, Andrés? Un gusto saludarte. ¿Qué reacciones has podido recopilar sobre estos ataques aquí en Alemania? Javier, de apoyo, la fórmula se repite cuando se trata de Israel, reconocer el derecho a la defensa. Si bien es cierto que en la conferencia de prensa hubo preguntas sobre la legalidad de la operación y preocupaciones por si no es peligroso golpear instalaciones nucleares, algo que también preocupó y hoy lo expresó el organismo internacional de energía atómica, la respuesta de Alemania no varió. Hubo también conversaciones con Keir Starmer y con Emmanuel Macron, líderes de Francia y Reino Unido. El grupo E3. ¿Quiénes son el grupo E3? Son los europeos del formato del grupo 5+1, quienes negociaron en 2015 el acuerdo nuclear con Irán y los que impulsaron ayer en la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica esa resolución tan crítica contra Irán. Importante, el ministro del Interior ordenó reforzar la seguridad en todas las instalaciones e instituciones judías en Alemania.
Andrés, sabemos que la postura de Alemania suele ser predecible cuando se trata de Israel. ¿Qué lectura se hace de las declaraciones que brinda hoy el gobierno alemán? Vos diste la respuesta, predecible, apoyo a Israel. Si bien es cierto que hay una suerte de tabú, de prohibición tácita, Javier, de ser Alemania el primero que levante el dedo para decirle a Israel lo que debe hacer o para reprocharle lo que hizo o dejó de hacer, en este caso es cierto que Alemania tiene una postura clara sobre el programa nuclear iraní y contraria, lo repito, es coautora de la resolución ayer en el Organismo Internacional de Energía Atómica, contrario a Irán, y que aceleró dramáticamente los tiempos. Alemania, por otro lado, no tiene interés en una escalada y es probable que tenga puntos críticos contra esta operación, pero también hay que reconocer que hoy Alemania no tiene la sustancia, no tiene el peso en el escenario geopolítico mundial como para influir en las decisiones ni de Israel ni de Irán. Andrés Goldschmidt con el análisis de las reacciones alemanas a lo que ocurre en estos momentos en Medio Oriente. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y desde luego seguiremos ampliando el detalle de estas informaciones en nuestras próximas ediciones. Por ahora nos ocupamos del accidente aéreo en la India. El número total de víctimas mortales a causa del siniestro del vuelo 171 de Air India asciende ya a 290. Mientras avanzan las pesquisas sobre el siniestro del jueves, la policía afirma que los investigadores ya recuperaron de los restos del avión una de las 2 cajas negras en las que se espera hallar información sobre lo ocurrido. Recordemos que el avión se estrelló poco después de alzar vuelo, impactando además una zona residencial. El vuelo cubría la ruta de Ahmedabad a Londres. Solo una persona sobrevivió al siniestro. Mientras tanto, cientos de familiares de las víctimas acuden día y noche a identificar a sus allegados en un proceso que aún podría tardar varios días. El dolor es tangible afuera de la morgue de Ahmedabad. A medida que van pasando las horas, el número de personas que esperan para identificar a sus familiares fallecidos aumenta. Este hombre perdió a varios allegados en el accidente. Eran 4 personas en total: mi sobrino, su esposa y sus 2 hijos. Una niña de 4 años y uno de 8. Tomaron un vuelo desde Ahmedabad. Cuando nos enteramos del accidente, vinimos desde Bombay. Todos ellos se reúnen en estas instalaciones donde las familias deben acudir para dar muestras de ADN e identificar así a las víctimas. Como los familiares no viven necesariamente aquí, vamos tomando muestras a medida que van llegando. Hemos trabajado durante toda la noche y seguiremos hasta que tengamos todas las muestras. Cientos de personas murieron cuando el vuelo 171 de Air India perdió repentinamente el control luego de despegar. La aeronave explotó y cayó en una zona residencial convertida en una bola de fuego. Mi primo falleció, su madre intentó salvarlo, pero también murió. Aún no le hemos informado a su madre porque padece del corazón. Si se entera de repente podría ser un shock y empeorar las cosas. Los equipos de rescate y los investigadores trabajan aún en el lugar del siniestro que ha dejado un sobreviviente. Su nombre es Biswas Kumar Ramesh. Su asiento era el 11A y posiblemente fue la proximidad a la puerta de emergencia lo que le salvó. Ramesh recibió en el hospital la visita del primer ministro indio Narendra Modi, quien también visitó la zona del siniestro. Su supervivencia es un tenue destello de luz en medio de una tragedia que ha devastado a muchas familias. Antes de irnos, este fin de semana se cumplen 40 años de la firma del Acuerdo de Schengen, todo un hito en la historia de la Unión Europea al establecer la apertura de las fronteras dentro del bloque, posibilitando la libre circulación de bienes y personas entre los países miembros de la Unión. La efeméride ocurre en un momento en el que algunos países, incluyendo Alemania, han reintroducido los controles fronterizos como parte de su política de represión de la inmigración ilegal, lo que plantea incertidumbres sobre este pilar de la unificación europea. La libertad de viajar sin fronteras. El acuerdo de Schengen se concibió como un paso hacia la unidad europea. Eliminaba las barreras en favor de la estabilidad política y la prosperidad económica, pero 40 años después se encuentra en una encrucijada.
El espacio Schengen está formado por casi todos los Estados miembros de la UE, además de Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia. Una vez en su interior, las personas pueden viajar libremente. Sin embargo, cada vez más países han introducido recientemente controles fronterizos temporales. Lo justifican con la lucha contra la inmigración irregular, la sobrecarga administrativa o el terrorismo. Alemania introdujo el año pasado controles temporales en sus 9 fronteras terrestres, como aquí en la frontera con Luxemburgo. Y en mayo el nuevo gobierno conservador tomó la controvertida decisión de retornar desde la frontera a la mayoría de los solicitantes de asilo. Desde septiembre hemos registrado unas 1.100 entradas no autorizadas. De ellas, 700 personas fueron devueltas a Luxemburgo y desde mayo hemos devuelto a 5 solicitantes de asilo. Para algunos de los que cruzan diariamente la frontera entre Alemania y Luxemburgo, los controles suponen añadir unos 20 minutos al trayecto. Los afectados tienen sentimientos encontrados. Por un lado lo entiendo, pero básicamente significa que estamos cerrando la frontera otra vez, y no me parece muy bien. No me gusta tener que perder 10 minutos, pero tiene su razón de ser. Creo que va en contra del espíritu europeo, porque normalmente no debería haber controles fronterizos fijos, como este. El experto en migración Alberto Neidhardt asegura que los controles han vuelto por una razón. Responden a un argumento principalmente político. Los gobiernos europeos intentan enviar a sus electores el mensaje de que están abordando los movimientos irregulares dentro del espacio Schengen. Estos controles, aunque controvertidos, están permitidos por las normas de Schengen en determinadas condiciones. Los Estados miembros pueden introducir controles fronterizos en sus fronteras interiores, pero en el marco de las normas que rigen la materia y por un tiempo limitado. Expertos indican que estas medidas ponen en entredicho valores fundamentales europeos. Los controles fronterizos dentro del espacio Schengen tienen un significado simbólico, porque evidentemente no solo constituyen un obstáculo a la libre circulación, sino que también simbolizan lo frágil que es la unidad entre los Estados miembros. 40 años después del acuerdo, la política de fronteras abiertas en la Unión Europea se enfrenta a su reto más difícil. Y hasta aquí las noticias. Quedan al día con la actualidad internacional. Recuerden que pueden mantenerse al tanto en dw.com y nuestras redes sociales. Soy Javier Arguedas, junto al equipo. Que la pasen bien.